1, tratamiento de nota número 345-2022, presentada por concejales y concejalas del bloque Frente de Todos sobre repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado jueves 1 de septiembre. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. La convocatoria a una sesión extraordinaria hoy tiene el peso simbólico de estar viviendo una situación extraordinaria en nuestro país. Por tanto, creemos, lamentablemente no todos y todas los que componemos este cuerpo, porque es abrumador el ruido del silencio, de la ausencia de la oposición hoy, una vez más. Y, perdón, del sector mayoritario de la oposición, porque hay que destacar que una parte de la oposición política de este Consejo hoy está presente y no quiero ser deshonesto intelectualmente con quienes se han hecho presentes. Muchas veces la oposición que conforma el bloque, el espacio de Juntos por el Cambio, ha tenido diferencias y disidencias a la hora de votar expedientes o proyectos, como es natural en el proceso parlamentario de un Consejo Deliberante. Hoy se han puesto notablemente de acuerdo, una vez más, para no hacerse presentes a un debate, cuya convocatoria tiene como origen la honda preocupación que generó en el pueblo argentino un intento de magnicidio. Estuvimos a unos instantes de que ocurriera un magnicidio sobre nuestra vicepresidenta de la Nación, el último jueves 1 de septiembre. Eso motivó un proceso automático de movilización popular en defensa, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, que es nuestra vicepresidenta y es la vicepresidenta de todos los argentinos y de todas las argentinas, pero en defensa de la democracia. Es intolerable que en democracia vivamos situaciones como la que estuvimos a punto de vivir, como la que vivimos el jueves. Una persona que se acerca a nuestra vicepresidenta e intenta matarla. Eso nos pasó a todos los argentinos y a todas las argentinas el último jueves. Y frente a eso, nuevamente se abren y se profundizan debates que venimos teniendo en nuestro país y que creemos que quienes tenemos responsabilidad pública tenemos que afrontar en cada sitio en donde tengamos la oportunidad y la obligación de ejercer el uso de la palabra. Por eso la convocatoria de hoy y la propuesta a que este cuerpo legislativo haga un enérgico, rotundo y absoluto repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de todos los argentinos y de todas las argentinas. Pero también abrir el debate sobre qué nos está pasando como sociedad para que vivamos situaciones como la que vivimos el jueves. Voy a citar me hice algunos apuntes porque no quiero olvidarme cosas que quiero plantear y que quiero decir frente a esta situación que es angustiante, nos revela, nos enoja, nos preocupa muchísimo. Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de España, una de las víctimas conocidas del mundo del proceso del Lawfare y de los ataques de los discursos de odio con atentados en su domicilio, con amenazas de muerte, que terminaron incluso eyectándolo del gobierno frente al peligro de ataques permanentes a su familia, a su entorno, a su formación política. Describe la operación alrededor de instalar por parte de la derecha mundial, en todos los rincones del mundo, situaciones de violencia extrema como la que estamos viviendo, lamentablemente en nuestro país. Y habla primero, lo describe en 5 pasos. El primero de ellos es instalar el descrédito a través de las fake news, de las noticias falsas. Argentina seguramente está siendo objeto de un tratado sobre las fake news, como muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, y particularmente los gobiernos populares permanentemente somos víctimas de el descrédito a través de las noticias falsas, de la elaboración, la producción sistemática de contenido falso
para confundir, para enojar a la sociedad y para instalar una opinión, Cristina Fernández de Kirchner desde hace muchísimo tiempo denuncia el uso de las noticias falsas y las fake news como una metodología constante para desacreditar al adversario político, que en Argentina se utiliza mucho y se utiliza centralmente desde las usinas del poder de los grupos concentrados que responden, nos guste o no nos guste, a una posición ideológica y política de muchos años en nuestro país. El segundo paso que describe Iglesias es la demonización y la deshumanización del oponente. Yo me tomé el atrevimiento de imprimir algunas imágenes que grafican, para quien nos está mirando, esto sucede a menudo en las movilizaciones de la oposición, en las expresiones públicas de aparentemente la ciudadanía autoconvocada, pero sistemáticamente fomentada y fogoneada por dirigentes de la oposición política de derecha de la Argentina. Suceden cosas como esta permanentemente. Cristina es víctima de ataques sistemáticos como este y elegí una de las menos, si se quiere, menos agresiva. Hay horcas, hay bolsas mortuorias que se pusieron en distintos lugares, en distintas manifestaciones públicas. Hay amenazas públicas permanentes. O, por ejemplo, también desde las usinas del poder tenemos a personajes como este, Babi Echecopar, comparando a Cristina con el cáncer de la Argentina. Ese es, según Iglesias, el segundo momento para la instalación de un clima de violencia como el que vivimos. El tercer momento es uno que conocemos, que es la aplicación del lawfare. La utilización de la justicia después de instalar una opinión en los medios de comunicación como instrumento de persecución. Hace muy poquito vimos según las voces de Joaquín Morales Solá y otros periodistas, a la reversión del juez Estracera, un daño a la historia de ese juicio a las juntas, en el fiscal Luciani personificando una escena y una escenificación de las 3.000 toneladas de pruebas que nunca pudo acreditar y que curiosamente los alegatos de la defensa no son transmitidos en cadena nacional como los alegatos de la acusación. Eso también es una decisión político-ideológica de quienes conducen las líneas editoriales de los medios masivos de comunicación e instalan sistemáticamente opinión en la Argentina. Luego del lawfare viene alentar el odio, lisa y llanamente. Empujar con discursos de odio y con prédicas una profundización de la violencia en nuestro país. Nosotros escuchamos y vimos a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, decir que el kirchnerismo sepa que con nosotros no se jode. Esto lo dijo casi en cadena nacional, lo reprodujeron todos los medios de comunicación. Días antes del episodio nefasto del jueves 1 de septiembre. Y vimos a López Murphy, curiosamente dos exfuncionarios de uno de los gobiernos más nefastos de la historia reciente de la Argentina, Alianza, diciendo, ¿son ellos o nosotros? Esto dice abiertamente la oposición política de derecha en nuestro país. Y lo dice con todo un aparato de difusión para amplificar su prédica de odio. El último paso, después de que se consuma un hecho de violencia, es, y advertía a Iglesias en una locución, el que probablemente viviera la Argentina, minutos después empezamos a vivirlo. La desacreditación del hecho. Van a empezar a decir que el hecho fue fabricado, construido por la víctima. Acá tenemos a una legisladora muy mediática de Santa Fe diciendo que está todo armado, que es una pantomima y no sé cuántas cosas más, culpando a la vicepresidenta de la Nación, que hace minutos había sufrido un intento de homicidio. Esa metodología que se puede observar en distintos lugares del mundo, que se puede analizar, que se puede conceptualizar y que se puede sintetizar conceptualmente, valga la redundancia, como metodología operando, la vivimos en estos últimos días en nuestro país. Yo me anoté una cronología de los hechos en la Argentina recientes, para que no nos sorprenda esta idea de
cómo se construye un clima de violencia y de odio sistemático. Breve cronología, y me voy a permitir leer, permiso, Presidenta. El 27 del 2 del 21, marcha en Plaza de Mayo de la oposición que culmina con bolsas mortuorias expuestas y transmitidas en cadena nacional. El 10 del 3 del 22 rompen vidrios del despacho de la vicepresidenta en el Senado y manchones de pintura. El 28 de marzo aparecieron los afiches de Cristina asesina por toda la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay dinero invertido, y mucho dinero, en difundir una idea que se pretende instalar. El 9 de julio, una marcha, un banderazo de la oposición donde se vieron guillotinas y carteles de "los queremos presos, muertos o exiliados todos". Es muy reciente, en las imágenes que podemos revivir, la entrevista a una de las manifestantes reclamando por la presencia de un sicario que le pegue un tiro a la vicepresidenta. Así lo decían, así lo multiplicaban una y otra y otra y otra vez en los medios de comunicación. El 5 de agosto amenazan de muerte a Cristina en el Instituto Patria. También transmitido en vivo y en directo. Nadie de los difusores sistemáticos del odio en la Argentina a través de los medios concentrados de comunicación se preocupó por poner un micrófono y amplificar una, otra y otra vez un grupo de personas diciendo "la vamos a matar". El 27 del 8, el día en el que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió vallar el ingreso al domicilio de la vicepresidenta de la Nación, aparecen, custodiados por la policía de la ciudad de Buenos Aires, 2 volquetes de piedras, inexplicablemente colocados cerca de donde se realizaba una manifestación popular en apoyo a la figura de la vicepresidenta y para cuidarla de todas las cosas que sistemáticamente venían sucediendo. El gobierno de la ciudad, a través de su fuerza de seguridad, acompañó la instalación de una flagrante provocación. Buscaban construir un escenario para la violencia. Hasta ofrecieron inexplicablemente, y nadie dio explicaciones aún sobre esa situación, 2 volquetes llenos de piedras para que se instalara una situación de violencia. Conocemos cómo terminó ese día, en realidad a la madrugada del día siguiente, con la violencia explícita y transmitida con goce por los medios de comunicación y la cantidad de páginas y perfiles montados para difundir el odio, la violencia ejercida sobre el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, cuando pretendía algo tan osado como ir a visitar a su madre y como ingresar a la casa de su madre, un diputado nacional, en su domicilio. El 31 del 8, en el lugar donde está la casa de la vicepresidenta, un delivery en bicicleta insulta y se le detecta un martillo. También donde estaban los policías del gobierno de la ciudad caen al piso 2 cargadores completos con 28 balas de plomo y una bala que queda en el lugar. Sin olvidar que en esos días también 2 periodistas de TN, aparentemente para hacer una producción documental, intentaron ingresar armas al Congreso de la Nación y fueron detectados e impedidos. ¿Qué quiero graficar con esto en esta secuencia breve que omite un montón de situaciones que vivió, pero para no sobreabundar? La construcción del clima de violencia que hoy nos preocupa y que nos debe ocupar es absolutamente responsabilidad de quienes sistemática, permanentemente instalan el odio, favorecen la construcción de escenarios de violencia. Dirigentes de la oposición, curiosamente Patricia Bullrich, que unos minutos antes del atentado que sufrió Cristina, decía que el kirchnerismo aprenda que con nosotros no se jode. No repudió el hecho. No se expresó con la misma firmeza y con la misma tenacidad frente a un hecho que pone en riesgo las instituciones de la República que tantas veces dicen defender. Otro de los tristemente célebres diputados de la época se dedicó a hacer un abrumador silencio hasta que tuvo la oportunidad en el Congreso de seguir instalando la idea de que proteger
proteger a la vicepresidenta de la Nación, a las instituciones de la República, a la democracia argentina de un atentado, de un magnicidio, es ejercer algún tipo de privilegio de la casta. Ese que se la pasó diciendo que no iba a usar los viajes que tienen disponibles en el Congreso y después los usaba para pasear. Ese dice que proteger las instituciones de la democracia es ejercer algún tipo de privilegios. Me apunté también, porque me pareció muy curioso, una apostilla de una nota publicada no en Página 12, no en Tiempo Argentino, sino en Clarín, el 11 de marzo del 2022, sobre los discursos de odio. Hoy está, afortunadamente, sobre la mesa del debate la gravedad y la peligrosidad de la difusión, de la absoluta magnificación y multiplicación desde las usinas del poder de los discursos de odio. Y Clarín decía algo así como, 11 de marzo del 2022, el rol de los medios es fundamental a la hora de terminar con la desigualdad, que es la única manera de terminar con las múltiples violencias. En esto, la responsabilidad de los medios es clave. No puede haber discursos de odio en los medios, porque de esa manera la violencia se enseña y se reproduce. Esto decía Clarín el 11 de marzo del 2022. Resulta que ahora, cuando intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, luego de la perplejidad que expresaron algunas periodistas y algunos periodistas del grupo en sus medios de comunicación en vivo, por ejemplo, frenando al lenguaraz diputado Martín Tetaz, que en vivo y en directo se atrevía a poner en duda lo que estaba sucediendo y a acusar al gobierno nacional de utilizar políticamente una situación gravísima como la que estábamos viviendo. En honor a la verdad, hubo periodistas que, como decimos en el barrio, le pararon la chata a la absoluta locura que estaba intentando plantear el diputado. Tardó muy poco el grupo Clarín en volver a instalar la idea de una operación montada por la víctima de la situación. Tardó muy poco el grupo Clarín en sus páginas explicar a toda la población cómo se utiliza un arma de fuego para que no falle. Tardaron muy poco los medios de comunicación en exponer a un supuesto amigo del atacante diciendo qué lástima que falló. Automáticamente después, por las dudas, el grupo Clarín y La Nación te explicaban cómo hacer para que el arma no falle. Esos son los discursos de odio. Esa es la metodología que sistemáticamente se emplea en nuestro país para instalar la violencia desmedida, para profundizar el ejercicio de la violencia como instrumento para dirimir las diferencias políticas. Por más que después, en las cámaras legislativas, en los espacios televisivos, vivan hablando de la República y de la defensa de las instituciones, sistemáticamente multiplican, reproducen y magnifican discursos de odios, sin hacerse en ningún momento responsables de lo que eso significa en una sociedad que está preocupada, que está angustiada, que tiene muchísimos problemas y que vive sistemáticamente recibiendo esa información por parte de enormes grupos de difusión y de creación de opinión. Por si también hay quienes dicen que los discursos de odio y las manifestaciones de odio no tienen consecuencias. Yo escuché varios diputados decir, acá estamos frente a un problema de un delito. No, ante una situación de odio. A pesar de que en cadena nacional se difundían las opiniones políticas de quien intentó perpetrar un magnicidio y de sus amigos. Las coincidencias políticas de estas personas con legisladores de la oposición que no dudan en absolutamente irresponsablemente, permanentemente difundir discursos de odio desde las usinas que tienen para difundir sus opiniones. Escuchamos mucho más a estos legisladores hablar del odio que intentan inocular en nuestra sociedad que de sus programas políticos, que de sus propuestas políticas. En la breve historia de nuestra humanidad, hay varias anécdotas tristes para la humanidad de atentados que varios de ellos han tenido éxito.
Huelga nombrar a Mahatma Gandhi, a Kennedy, por si también alguien intentara decir que los operativos de seguridad son infalibles, o a través del cuestionamiento a los operativos de seguridad que se pueden y que se deben implementar sobre las representaciones institucionales que hay que proteger y sobre las instituciones que hay que proteger, se puede instalar la duda acerca de la producción de un hecho tan grave por parte de la propia víctima. Martin Luther King, por nombrar algunos. Isaac Rabin. Bueno, los 638 intentos de homicidio que sufrió Fidel Castro, que no han logrado cumplir con su objetivo. Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, por citar algunos de los atentados que ha sufrido la humanidad, siempre precedidos por la instalación de un clima de violencia sistemática, absolutamente manufacturado, fogoneado y promovido por discursos de odio que se instalan masivamente en las sociedades. Por eso este repudio que hacemos a una situación tan grave como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y la figura política de más reverberancia del país, debe convocarnos a expresar contundentemente el repudio, pero también a inmediatamente poner manos a la obra en pensar, en elaborar, en construir, en idear políticas públicas que nos permitan frenar los discursos de odio. Automáticamente los medios de comunicación, los dirigentes y las dirigentes que suelen erigirse, autopercibirse como adalides de la República, hablan de la libertad de expresión y que eso coartaría de alguna manera la libertad de expresión. Inocular el odio en una sociedad que tiene sendos problemas como la nuestra, construir los escenarios favorables para que se desaten situaciones de violencia extrema como la que estamos viviendo, no tiene absolutamente nada, regular, impedir esa situación no tiene absolutamente nada que ver con regular la libertad de expresión. No está en juego la libertad de expresión. Lo que está en juego es la convivencia democrática de una sociedad que necesita la paz, que necesita la paz, que necesita la concordia, que necesita ir al encuentro del otro. Para ir al encuentro del otro y de la otra, tenemos que discutir qué hacemos con quienes sistemáticamente usan su poder económico, mediático, político y judicial para inocular el odio en nuestras sociedades. Tenemos que discutirlo. Y la oposición política toda debe advenirse a ese debate. Creemos, es una responsabilidad ética y política discutir que es grave que nos estén sucediendo estas cosas, que es grave la presencia y las amenazas recibidas por la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires ayer, que es grave que una concejala en Santa Cruz haya recibido balas en su auto. Hace muy poquito tiempo, todavía inconcluso el proceso judicial del asesinato acá cerquita en Brasil, que también vivió un proceso de lawfare, de desprestigio, de instalación y de inoculación del odio. Recordamos la figura de Marielle Franco, una concejala, activista de los derechos humanos, asesinada después de una proliferación del odio hacia su persona y hacia lo que representaba. No queremos en nuestro país que se construya el clima favorable para la violencia. Quienes tenemos responsabilidad pública debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedirlo, expresarse públicamente como la enorme movilización popular que tuvimos el viernes es un ejercicio que difiere y que se expresa abiertamente con una metodología distinta. El encuentro, el abrazo, el amor vence al odio, dice la consigna, y no es una consigna vaciada de contenido. Construir desde el amor implica debatir lo que tenemos la responsabilidad de debatir. No podemos permitir que se siga inoculando odio en nuestra sociedad. Debemos hacernos responsables de frenar el odio sistemático que se inocula permanentemente en nuestras comunidades a través de las enormes usinas de poder con la que cuenta hoy el poder concentrado de la Argentina. Esa es una responsabilidad ética y política de este tiempo,
que tenemos que ejercer con mucha paciencia, con mucha apertura a recibir ideas distintas, con mucha paciencia, reitero, para el debate, pero tenemos que abordar. El mismo Clarín que hace unos meses decía que el discurso de odio es casi un pecado en los medios de comunicación, hoy dice que ¿cómo vamos a estar discutiendo los discursos de odio en los medios de comunicación? Guay de que al gobierno no se le ocurra plantear la mera posibilidad de que eso se convierta en un debate legislativo, porque automáticamente todos los grupos concentrados de comunicación salieron al ataque a decir eso afectaría a la libertad de expresión. No tenían ni idea de qué era lo que se estaba por plantear, porque el debate todavía no se abrió y ya, por las dudas, como se hace siempre en este país desde los grupos concentrados de información, se ataca la posibilidad de abrir un debate democrático. Eso pasó con la ley de medios, eso le exigieron al gobierno de Macri apenas asumió derogar a través de un decreto nuestra ley de medios que se construyó con un extenso debate a lo largo y ancho de la Argentina. Por lo tanto, es un imperativo político que nos sentemos a discutir que no podemos seguir permitiendo y seguir favoreciendo que los discursos del odio se inoculen en nuestra sociedad. Reitero la propuesta, reitero la apertura de este debate con la convocatoria a que este Consejo repudie enérgicamente el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la convocatoria frontal, fraterna y en paz al debate sobre cómo construimos herramientas para que se deje de inocular odio en nuestra sociedad. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal.